Los niños pueden pasar a la zona Kids. Se alegra mucho que hayas venido hoy en esta tarde. Si tienes una Biblia impresa contigo, te quiero invitar a que la uses. Tú uses tu Biblia impresa. Si no tienes una Biblia impresa, puedes utilizar tu celular en la aplicación. Y si no tienes ninguna de los dos, pues puedes escuchar la palabra de nuestro Dios. Te quiero invitar a que tomes tu carta y empieces a trabajar en ella conforme tú vayas pudiendo a lo largo de este espacio. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca del legado de la resurrección. Vamos a hablar del legado de la resurrección. Acaba de pasar la fiesta de la Pascua. Tú y yo hemos comido del pan que representa la carne de Jesús y hemos bebido de la sangre que representa la sangre de Jesús. Nos hemos lavado los pies como un acto de humildad y la resurrección tiene un legado en la vida de las personas. Y eso es donde quisiera que empezara nuestra conversación. Cuenta una historia que un chico llegaba a buscar a un maestro de la ley, y le preguntaba y le decía que él había trabajado muy fuerte en tratar de superarse y de mejorar, pero que no sabía si Dios tenía un propósito en él y si él podía lograr algo especial. Y entonces el maestro le dice: mira, aquí tengo una lámpara de esas antiguas, y le dice: ¿por qué no la enciendes? La prendes, y la prende la antorcha, pero la lámpara da muy poquita luz y muy poquito resplandor. Y entonces le dice: pues no funciona. Y le termina diciendo el maestro: bueno, ¿por qué no la limpias? Y después de que la limpia, le dice: inténtalo otra vez. Y ahora la lámpara da una luz fuerte y candescente en todo el lugar. Y entonces la respuesta es que la luz siempre estuvo allí. Lo único que necesitaba es que alguien limpiara esa lámpara para que la lámpara pudiera dar brillo y luz en esa persona. Y así es la vida de los seres humanos. Dios, cuando formó al hombre, puso en su corazón hacerlo a su imagen y a su semejanza. Y eso significa que en el corazón del hombre siempre hay amor, siempre hay bondad, siempre hay misericordia. Siempre hay un deseo de soñar, de que el mundo sea mejor y que haya bienestar. Sin embargo, los problemas de la vida hacen que las personas se olviden del propósito para el que Dios los formó. Y eso nos pasa mucho cuando somos adultos. Quizás si te acuerdas cuando eras niño, o si a lo mejor es un poco complejo, pero si no te acuerdas, voltea a ver a un niño y ve cómo le pasa a un niño. Un niño juega de forma natural, ríe, se divierte, sus ojos transmiten pureza. Los niños siempre son algo sumamente especial. O cuando son adolescentes, las personas empiezan a soñar, a entusiasmarse, a pensar en un mejor mañana. Tú le preguntas a un niño y le dices: ¿qué vas a hacer? Y hay niños que dicen: voy a ser presidente de la República. Otro dice: voy a ser doctor, voy a ser bombero, voy a ser policía. Porque los niños responden llenos de ilusión, de entusiasmo y de fantasía. Es decir, Dios pone en el corazón del ser humano la capacidad de soñar. El legado de Jesús y el legado de la resurrección es personas adultas que pierden el propósito y la dirección en su vida, aparentemente. Y Dios viene a rescatar ese propósito en la vida de las personas. Y mira las historias en el Evangelio. Mateo, un hombre repudiado, recolector de impuestos, que se convierte en el escritor del Evangelio que conoces con el nombre de Mateo. Personas repudiadas socialmente, como la mujer adúltera, rescatada por Jesús. El endemoniado gadareno, nadie quería convivir con él, lo termina rescatando. Zaqueo, jefe de publicanos, nadie quería estar con él y Jesús lo recoge y lo acerca a él. Pablo, un hombre perseguidor y asesino, lo termina recogiendo Jesús. Es decir, todas estas historias tienen algo en común: un corazón que silenciosamente quizás se siente apagado, quizás se siente sin motivación, quizás se siente sin propósito, porque lo ha intentado muchas veces ese corazón y muchas veces no lo ha logrado. Es decir, hoy voy a esforzarme y deja de hacerlo. Voy a acercarme a Dios, deja de hacerlo. O puede estar cerca de Dios, venir a un centro de enseñanza y decir: voy a dejar de sentir enojo, voy a dejar de sentir resentimiento, voy a dejar de sentir esta cólera, esta molestia. Y no logra dejarlo atrás, ese enojo y esa molestia. Todas estas historias tienen un propósito: que tú sepas que Dios conoce tu historia, Dios conoce tu vida, Dios conoce lo que tú piensas en tu intimidad.
que quizás ni la persona que está al lado tuyo en la cama cuando duermes lo conoce, pero que Dios sí lo conoce. Todas las personas cuando llega la noche nos quedamos solos con nuestros pensamientos. Quizá la persona con la que duermes, si duermes con alguien, se queda dormida y tú te quedas solo con tus pensamientos. Todos estamos en algún momento solos con nuestros pensamientos. Nuestros hijos van a la cama y quizá tú te quedas solo con tus pensamientos, o tú como joven te quedas solo con tus pensamientos. La Escritura dice en el Evangelio según Mateo, dice la Biblia, Mateo capítulo 10. Versículo número 29 en delante. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. ¿Qué significa esta historia que Jesús cuenta? Cuando van al templo y van a ofrecer un sacrificio, ¿qué era lo más barato que se ofrecía en el templo? Pues lo más caro era una vaca, un toro. Lo más barato, 2 palomitas, ¿no? La ley de Moisés dice que si la persona no tenía posibilidades económicas, era suficiente entregar un gorrión, una palomita. Y por eso dice, ¿por cuánto se venden 2 palomitas? Por un cuarto, muy barato, ¿sí? Pues aunque es lo más barato, nuestro Padre sabe cuántos cabellos tiene cada una de esas avecillas. Y ustedes valen más que todas esas aves. Imagínate el poder de Dios. Él sabe cuánto plumaje tiene cada uno de estos. Jesús lo hace como una analogía para decir que Él conoce tu historia. Tú puedes trabajar en una empresa, y más cuando trabajas en empresas grandes, cuando llegas ahí te dan un número de empleado y te dicen eres el empleado número y un montón de números, de dígitos. Es decir, eres un número, ¿sí? En la sociedad puede ser un número, una matrícula, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Para Dios no eres un número, porque Dios conoce tu historia a la perfección. Dios conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tus sueños, conoce lo que a ti te enoja, te molesta, te hace sentir a veces en ira. Él conoce lo que te hace sentir solo, triste, abandonado, rechazado. Él sabe por qué a veces vas y te refugias en el enojo, en el desenfreno, en los amigos, en el desorden. ¿Por qué a veces desafías la autoridad de tus padres? ¿O por qué a veces desafías la autoridad en el matrimonio de tu esposo o de tu esposa? Él conoce los pensamientos más íntimos de nosotros. Y entonces no tienes que pensar que tu historia es una historia aislada. Dios conoce perfectamente tu vida. ¿Por dónde has pasado? ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás angustiado? Dios tiene el poder de resolver toda tu vida. Y quiero que sepas que tu vida, Dios la conoce como una historia única. Tu historia es una historia única. Y Dios la conoce perfectamente, tu historia. ¿Cómo lo hace Dios? Ve este ejemplo. Somos millones de seres humanos en la tierra y todos tenemos una única huella digital. Somos millones de personas en el planeta Tierra y todos tenemos un único iris. Somos millones de personas y todos tenemos un único ADN. Y eso lo que refleja es que para Dios no eres un número más. Para Dios no eres una historia masiva, no eres la historia de la humanidad, no. Para Dios es la historia de Brittany, porque conoce la historia de Brittany. Para Dios es la historia de Adiel, porque conoce la historia de él a la perfección. La historia de Alan, porque conoce su historia, y la historia de tu nombre, porque Dios conoce tu historia. ¿Qué puede hacer Dios por ti? Una mujer adúltera, rechazada. Un publicano, rechazado. Un endemoniado, rechazado. Un hombre extremista, sicario, Simón Zelota. Es decir, si Dios pudo hacer cosas en todos estos hombres, Dios puede hacer cosas en tu vida. Te quiero contar estas historias en la Biblia
para que te des cuenta el legado de la resurrección. ¿Por qué Dios envía a su Hijo a la tierra? ¿Para qué morir? ¿Y por qué lo resucita? Todas esas historias son de personas marginadas socialmente, que están en un extremo. Así en nuestros días hay personas que son marginadas socialmente. Tú vas a un empleo y te entrevistan. Y en el empleo, en la entrevista, ven ciertas características. Y por ciertas características hay personas que son separadas de una posibilidad porque hay características sociales o culturales o académicas que tienen en su vida. Para nuestro Dios no funciona de esa manera. En la sociedad sí ponemos etiquetas y decimos que esta persona es menos socialmente por esta característica. Y por eso Jesús recuerda estas historias y dice, una mujer adúltera. ¿Quién le daría una oportunidad a una mujer adúltera? Y ahí está una mujer adúltera. ¿Quién le daría una oportunidad a un asesino sicario? Simón Zelot era un sicario, era un asesino. ¿O quién le daría una oportunidad a un hombre como Pablo, lleno de pureza y de dignidad, y que tan grande era su pureza y su dignidad que se creía más de los demás, que tenía la autoridad moral de decir, maten a esta persona? Quiero que te des cuenta las facetas de los seres humanos, porque ¿por qué Pablo se atrevía a que mataran a alguien? Porque él se sentía digno. En la lógica del judaísmo es, ¿alguien se siente libre? Arroje la primera piedra. Si Saulo hubiera estado presente cuando Jesús dijo, si alguien está libre de falta, arroje la primera piedra, Saulo la hubiera aventado. Por fortuna no estuvo allí para la pobre mujer adúltera, pero Saulo hubiera aventado la piedra, porque él se sentía sumamente digno, ¿sí? Dios conoce todos nuestros pensamientos. La Escritura dice que engañoso es el corazón. ¿Qué significa esto? Que a veces el corazón juega malas pasadas a nosotros mismos y nos engaña. Pensamos que la justicia está disfrazada de egoísmo, de soberbia, de altivez, de vanidad. ¿Qué es lo que realmente está detrás? Bueno, el legado de la resurrección son estas historias que Jesús nos comparte. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Mira estas historias. Te quiero presentar a nuestro primer personaje de esta tarde. La conoces perfectamente. Una mujer repudiada en Samaria. Juan capítulo 4, 6 al 18. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Miren esta historia. ¿Cómo creen que era esta mujer tratada en su comunidad en Samaria? Le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Pues no muchas personas quisieran ser amiga de la mujer samaritana. Lo que te quiero decir es que esa es una historia totalmente extrema. Y si en esa historia extrema Jesús se dio a esa persona, cualquiera que sea tu historia, Dios se puede dar también a ti. El grave problema que tenemos nosotros los humanos es que pensamos que para nosotros no hay esperanza, o que nuestra historia es tan mala que nadie la puede compartir, o es tan desastrosa que nadie la puede compartir. Y Dios, a través de Jesús, se dio a la mujer samaritana para que conozcan eso. Esa es una historia. Vea nuestro segundo participante de esta tarde. Marcos capítulo 5, es decir, no es una mujer socialmente bien vista la mujer samaritana, no muchos quisieran estar con ella. Marcos capítulo 5, versículo al versículo 9. Marcos 5, 1 al 9. Vamos con nuestro segundo personaje de esta tarde. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que tenía domicilio, que vivía en el sepulcro, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar.
Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Bueno, este es el otro hombre que quiero que conozcas, es el endemoniado gadareno. ¿Tú crees que alguien se quiere juntar con él? Por miedo y por violencia, nadie se quería juntar con él, porque dice que muchas veces lo habían atado. ¿Quién crees que lo había atado? La gente del pueblo. La misma gente del pueblo, por el daño que hacía, lo habían atado. Le tenían miedo y era una persona marginada socialmente. ¿Sí? Entonces, la necesidad de Dios se da de manera invisible, imperceptible, en muchas facetas y en muchos modos. La mujer samaritana necesitaba de Dios, pero el repudio social hacía que ella no lo buscara. Era tal el repudio social que tenía. El endemoniado gadareno buscaba a Dios, pero también la sociedad lo marginaba y lo rechazaba. Pero la lejanía de Dios no solamente se da en faceta de personas que viven desordenadamente, también la distancia de Dios se da en personas ordenadas. Es decir, generalmente tendemos a pensar que las personas fracasadas, improductivas, indisciplinadas, son las que no tienen a Dios y que son las que necesitan de Dios. ¿Quién tiene una adicción? ¿Quién tiene una enfermedad? ¿Quién viene de un fracaso, de una ruptura? Y luego pensamos en el otro extremo, las personas que son exitosas, que son personas que tienen la presencia de Dios, porque son exitosas, ordenadas, disciplinadas. Y esta es la tremenda trampa, porque no es así. Te voy a presentar a nuestro tercer personaje. Nuestro tercer personaje es un hombre ordenado, disciplinado, estudioso, devoto, practicante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo número 58. Dice: y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban a Esteban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Versículo 3, aquí donde estoy. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras, cartas para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, entonces, ¿quién era Pablo? Tú lo conoces, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, discípulo del gran Gamaliel, hombre de gran posibilidad económica porque tenía la ciudadanía romana, y no cualquier hombre podía tener la ciudadanía romana. Y esa santidad, esa pureza, lo hacía a él sentir digno de decir: mátenlo, que ha blasfemado. Denme cartas porque voy a la iglesia, voy a las sinagogas de Damasco, para que todos los que me encuentren de esta secta, yo tenga la autoridad de traerlos al tribunal a Jerusalén. Es decir, se sentía con la dignidad de señalar y de cuestionar y de criticar la vida de los demás. ¿Qué tienen en común Saulo, el endemoniado gadareno y la mujer samaritana? Que los tres necesitan el poder de Dios para restaurar sus vidas, pero cada quien con una historia diferente. Y así es lo que quiero que te des cuenta, que tú tienes tu propia historia, tú tienes tu propio pasado, viviste tu propia infancia, niñez, tus propios padres, o un padre, o ninguno, porque algunos fueron huérfanos. Tú tienes tu propia historia, y cualquiera que haya sido tu historia, Dios la conoce perfectamente, tu historia. Dios sabe por qué te cuesta trabajo seguir el liderazgo de tu esposo.
Dios sabe por qué te cuesta trabajo ser dócil y lindo con tu esposa. Dios sabe por qué te cuesta trabajo ser un proveedor sólido y estable para sostener a la familia. Dios sabe por qué te cuesta trabajo durar en los empleos. Dios sabe por qué te cuesta trabajo llevártela bien con el entorno. ¿Por qué te cuesta trabajo relacionarte con tus hijos? ¿O por qué te cuesta trabajo honrar a tus padres? Dios conoce perfectamente tu historia, porque tu historia es única e irrepetible. Como tu iris es único, tu historia es única. La pregunta para ti es: ¿qué puede hacer Dios por ti para renovar y transformar todo tu mundo y todo tu entorno? Para resolver de fondo eso que impide que haya bienestar en tu vida. A veces impide que haya bienestar en tu vida el enojo de tu pasado en tu corazón. A veces es la altivez de creer que somos más que los demás. A veces es la envidia de por qué al otro le va mejor y a mí no me va de la manera que al otro le va. No sé cuál sea la forma o la faceta, pero ¿qué puede hacer Dios por ti? Dios puede hacer todo en tu vida. Una historia rabínica cuenta que un discípulo iba con su maestro y otra vez la misma historia. Yo quiero cambiar, renovarme, transformarme, pero no logro cambiar. El maestro lo llevó a un arroyo y le dijo: ven, acompáñame. Lo lleva a un arroyo y le entrega una cubeta. Y la cubeta tenía perforaciones en la base. Llena la cubeta de agua. El chico iba y agarraba en el arroyo agua y la levantaba, y para cuando la levantaba se derramaba todo el agua. Y le dice el chico al maestro: es imposible poder llenar esta cubeta porque está perforada. Y le dice: esa cubeta es tu vida. Esos agujeros que tiene, la única forma de que tu vida se llene es que tú los tapes. La pregunta es: ¿de qué los vas a tapar? ¿Con qué los vas a tapar? Dios puede tapar esos orificios que hay en tu vida. Y esos orificios que hay en tu vida a veces es el pasado donde alguien te lastimó, te humilló y te maltrató. Y entonces te hizo una persona a la defensiva, violenta y agresiva, porque nadie más vas a permitir que te haga daño. Quizá una persona en el pasado te defraudó, y como alguien te defraudó ya no puedes confiar absolutamente en nadie. Lo que está en esto, en esa cubeta, es de qué lo vamos a llenar. Porque un corazón que es libre y limpio no tiene temor para amar. Las personas tienen miedo a entregarse plenamente, porque tienen miedo que si entregan su corazón los lastimen a sus hijos, lastimen a las personas que aman. Y por eso cuesta tanto trabajo entregar el corazón. Es con reservas, a miedo, a mitad, sin dar lo mejor de nosotros mismos. Porque frena al ser humano. Y entonces lo importante es de qué llenamos ese espacio y esa presencia. El legado de la resurrección es: ¿por qué Dios resucitó a Jesús? Entre muchas razones, porque si Dios fue capaz de resucitar a Jesús de los muertos y volverlo a la vida después de 3 días, puede hacer lo imposible en tu vida. Lo que para ti es imposible, Él lo puede resolver en tu vida. Y por eso existe la resurrección. Para que tú crees que un muerto puede volver a vivir, es imposible. No puede un muerto volver a vivir. La base del cristianismo es que Jesús murió y que a los 3 días resucitó, volvió a estar en vida. Y hubo personas en vida que lo vieron y dijeron: nosotros lo vimos. Y esas personas se dedicaron en contarlo. Siempre me he preguntado si la historia de la resurrección es verdad, o es una mentira, o es una historia ficticia contada por los discípulos de Jesús. Piénsalo de esta manera: ¿por qué 11 hombres más otro puño más muchos más, estarían dispuestos a extender una mentira? Porque a causa de esa mentira a todos ellos los mataron. Cuando a las personas las agarran y les dicen frente a sus hijos: o te retractas o te mato, la gente es dispuesta hasta a mentir con tal de que les perdonen la vida. Pasa en nuestro triste México lindo y querido. Historias muy de personas que arrestan y toman buscando a un responsable, los torturan hasta que confiesan lo que no hicieron. Porque una persona al borde de la muerte está dispuesta a confesar lo que no hizo. Y si sí lo hizo, mayormente. ¿Por qué las personas seguirían una mentira si los mataron a ellos y a sus familias? Porque lo vieron resucitado.
el poder y el testimonio más grande que Jesús resucitó es que muchas personas las asesinaron y las mataron y se mantuvieron firmes en decir: yo vi resucitado, lo vi resucitado. Y lo contaron. ¿Cuántas personas? 150, quizá 500 personas. Les apareció a varias personas y esas personas, la mayoría murió. Y por eso hoy, 2000 años después, se sigue creyendo en Jesús. Por personas que las asesinaron y las mataron confesando que Jesús había muerto, había resucitado. Que ellos lo vieron cuando lo metieron al sepulcro y lo vieron aparecido en vida. ¿Quién daría su vida por una mentira? ¿Y qué grupo colectivo daría su vida por una mentira? ¿Por qué resucitó Dios a Jesús? Ese legado para que tú sepas que si Él pudo resucitar a Jesús de los muertos, puede hacer lo que sea en tu vida. Puede hacer lo impensable en tu vida. Puede resolver tu pasado y dar una oportunidad a tu presente. Puede resolver lo que tú tienes enfrente de ti, lo que tú ya te rendiste, porque a veces como seres humanos nosotros ya nos rendimos y dijimos: ya no quiero luchar con esto, ya no puedo, ya no voy a cambiar, esta adicción no la puedo dejar. Los sueños muertos, Dios los revive, porque como el de la lámpara, allí estaba el brillo, solo había que limpiar la lámpara y Él se encarga de limpiar la lámpara de las personas. Entonces, tú y yo hemos conocido a Jesús y hemos conocido de su palabra. El legado de la resurrección es: ¿qué haces con esto que has recibido? Piensa en los tres casos: la mujer samaritana, el endemoniado gadareno, Pablo. ¿Qué hicieron con la información ellos? ¿Qué hicieron con lo que recibieron? Dice la Escritura: van a hacer. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 28 al 30. Dios les dio una oportunidad. ¿Qué hicieron? La mujer samaritana, mira lo que hace. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho, vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizá es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Me salto el 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, esta mujer cumplió, una mujer marginada y menospreciada socialmente. ¿Quién se quiere juntar con la mujer de muchos heridos, de muchos fracasos? Jesús la restauró y ella regresó a la ciudad y les dijo: he encontrado al Mesías. Su testimonio tocó la vida de las personas. El legado de la resurrección es que tú transformes tu vida y le digas a la persona que Dios tiene un propósito para su vida, que Dios quiere restaurarlo, Dios quiere regalarle un mejor mañana, quiere volverle a recordar cómo se juega como niño, cómo se sueña como adolescente. Quiere regresar todo lo que el pasado robó, todo lo que las malas decisiones destruyeron. Quiere que las personas sepan que si levantó de los muertos a Jesús, puede nuevamente restaurar tu vida. Y la mujer samaritana cumplió su propósito, fue y lo contó. Y dice la palabra de Dios que en el pueblo dijeron: ahora no creemos porque nos lo contaste, creemos porque lo vivimos y está en nuestra vida. Hemos sentido el poder del amor, de la bondad, de la restauración, del cariño. Por eso hemos creído ahora. Y dice que muchos creyeron en la ciudad. Entonces, el poder de la resurrección es: tú tienes una misión. Si tú comiste pan, si tú bebiste jugo de uva y si tú te lavaste los pies, tú tienes una misión.
Si tú fuiste testigo, tú tienes una misión. Tienes que ir a contar al pueblo lo que ha hecho Jesús y que las personas renueven su vida y vuelvan a soñar. Nuestra misión es devolverle a la humanidad de soñar. No solamente pienso en mí, porque no me interesa solo que en mi casa mi esposa y mis hijos sueñen. Me interesa que mis vecinos sueñen, que mis compañeros de silla en la congregación sueñen. Me interesan que los que están lejos sueñen, porque el mundo será mejor cuando venzamos el egoísmo. La misión de Jesús es vencer el egoísmo en la tierra, porque una vez que estoy bien en lo mío, tiene que estar bien el resto de la humanidad. Y eso es lo que nos hace discípulos de Jesús. Y el legado de la resurrección es: pierde el egoísmo. El egoísmo solo piensa en él. Mis miedos, mi pasado, mi necesidad, mi enfermedad. Tienes que pensar más allá. Esta es la mujer samaritana. El endemoniado gadareno, Evangelio según Marcos. El endemoniado gadareno, al que todos le tienen miedo, al que lo amarran, el repudiado socialmente también. Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio, el gadareno, para estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todo lo que les pasó, se maravillaban, se asombraron. Es decir, Dios te da propósito a tu vida. Los seres humanos nos morimos cuando perdemos el propósito en la vida. No importa la edad. No importa la edad. Un hombre está muerto cuando perdió el propósito en su vida. Las personas de la tercera edad, los adultos mayores, su vida se apaga cuando sus hijos les quitan el propósito en su vida. Allí se acaba su vida, porque pierden la razón por la cual vivir. No importa tu edad ni la mía, importa que tengas un propósito por el cual vivir. Y quizá muchos de nosotros ya somos abuelos y ya no nos necesitan nuestros hijos ni nuestros nietos. Quizá muchos de nosotros, nuestros hijos ya no viven con nosotros, y puedes pensar que tu vida no tiene un propósito. Pero el legado de la resurrección es que te da un propósito, te devuelve una intención a tu vida. La intención de llevar su palabra, de hablar de su amor, de hablar de su bondad, de que otros conozcan el nombre de Jesús, porque la lucha es vencer el egoísmo en la tierra. De eso se trata el legado de la resurrección. No es solo que yo quiero que mi esposa y mis hijos estén bien, que mis hijos encuentren una buena esposa, que mis hijos tengan estabilidad económica mañana. No, porque cuando yo piense así, eso es egoísta. Deseo que todos los que están en mi entorno encuentren la felicidad y la paz y tengan bienestar, que su mundo sea mejor, que luchen porque su corazón esté limpio, que luchen porque amen a los que están con ellos en casa, porque nuestro reto es contra el egoísmo. Y entonces el endemoniado gadareno se fue a predicar a Decápolis, una región de 10 ciudades, y en esas ciudades se maravillaban de conocer de Jesús. Ese es el legado de la resurrección. ¿Qué tienes que cambiar tú para que seas una luz en el mundo y las personas digan: quiero conocerlo? Y el mensaje para ti y para mí puede ser el más poderoso, el tercero, porque somos personas practicantes que estamos siempre susceptibles a caer en la religiosidad y volvernos personas religiosas. La historia del apóstol Pablo, un hombre digno. No te acerques a mí porque no lo mereces. Tú no obedeces, tú no conoces, tú no practicas. Dios no necesita teología.
Aunque tú y yo pertenecemos a una escuela apasionada de teólogos, porque en NDMDR somos apasionados teólogos, aunque tú y yo pertenecemos a una escuela de apasionados teólogos, no nos debe jamás distinguir la teología. Nos necesita distinguir la experiencia. Y ese es el legado de la resurrección, que nos mueve la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Sabe amar, sabe perdonar, sabe extender la mano, sabe guardar rencor en su corazón. Aunque las personas ofenden, descalifican, lastiman, traicionan, consciente o inconscientemente, a propósito o no a propósito, el corazón está limpio de rencor, de envidia, de amargura. Está feliz porque le va mejor a la otra persona que a él, porque tiene más que él. Está feliz porque a los hijos de otras personas les va bien, porque buscamos experiencia y no teología. Queremos que nuestros congregantes tengan experiencia en amar, en tener un hogar de paz, en reconciliarse las familias, en que escuchen a sus hijos, en que jueguen con sus hijos, en que pasen tiempo con ellos, en que se sienten a hacer la tarea, a revisar la tarea, a que juntos construyan un mejor mañana. Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. El hombre Pablo, un hombre de mucha dignidad, no lo leeré por falta de tiempo, pero si vieras Romanos 7, el pobre hombre se da cuenta que no era nada. Romanos 7 lo desnuda al apóstol Pablo y escribe en 2 Corintios capítulo 11. Versículo número 25 al 30. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otra cosa de más. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no escandalizo? Entonces, lo que te quiero decir es algo muy simple. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? El hombre digno de señalar y de cuestionar. Mira cómo viven, mira cómo son, desordenados, sucios, indisciplinados, adictos. Ese hombre, su vida cambió, porque conoció el legado de la resurrección y ahora su vida fue diferente. Y en el versículo que leíste dice: lo que sobre mí se agolpa ahora, la preocupación de las iglesias. Ahora le preocupaba al hombre que las personas se amaran, que las personas se comprendieran, que los matrimonios estuvieran bien, que los niños estuvieran bien, que el mundo fuera mejor, que el mundo fuera especial para las personas. Y este es el legado de la resurrección. Tú y yo hemos abrazado el nombre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador que nos ha rescatado. Hemos aceptado que Jesús es el camino para llegar a Dios. ¿Qué tienes que cambiar tú? ¿Con quién te tienes que reconciliar? ¿A quién tienes que pedir perdón sin que lo tengas que decir? ¿Cómo puedes traer mejor paz a tu hogar y a tu familia? ¿Será que esa persona merece una nueva oportunidad? Porque si Dios nos dio muchas oportunidades, ¿no será que la persona que vive contigo en casa merece una nueva oportunidad? Dejar atrás el odio, el rencor, el resentimiento, sentirnos contentos y llenos con lo que tenemos. Si el otro tiene más, si no tengo lo que el otro tiene, ¿por qué tengo que correr una carrera que no es la mía?
corriendo por querer tener lo que los demás tienen. Si el otro tiene coche nuevo, si el otro tiene una marca que viste, si sus hijos van a ciertas escuelas, ¿por qué tengo que correr por algo que no es lo mío? He aprendido a estar contento con lo que tengo, con lo mucho o con lo poco, con la enfermedad y con la salud, con la compañía y con la soledad. ¿Qué puede hacer Dios por ti? Todo. El legado de la resurrección es lo que le dijo Jesús en la resurrección de Lázaro a sus hermanas, que les dijo: ¿no te he dicho que si creyeres de todo corazón verás la gloria de Dios? ¿Qué puede hacer Dios por ti? Todo. Solo tienes que creer con todo el corazón que verás la gloria de Dios, libre de equipaje, el corazón limpio, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, solo con la capacidad de amar, de abrazar y de dar. Ese es el legado de la resurrección. Quisiera que te lleves a casa este versículo para tu vida. Jeremías capítulo 29. Versículo 12 y versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13. Dice la escritura así. Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13. Quiero que te lleves a casa esto, y este es el legado de la resurrección. Entonces me invocarás e irás y orarás a mí y yo te oiré. Me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Si corres a buscar a Dios con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Esa es su promesa fiel de Él, que si tú corres a buscarlo con todo el corazón, lo vas a hallar. Y te va a traer toda la paz para la que Él te diseñó, y toda la paz que el pasado te robó, y toda la paz que la sociedad a veces nos niega porque nos rechaza, nos repudia, nos pone una etiqueta por nuestra condición social, académica o económica. Este es el poder de la resurrección. Un alumno fue con su maestro y le preguntó: maestro, aquí tienes una silla ocupada, pero ya se fueron todos los estudiantes y la silla está vacía. ¿No te entristece eso? El maestro le dice: no, porque la silla está vacía esperando que alguien venga, llene y ocupe ese lugar para que cuente la historia. Y le dice el chico: y si nunca regresa nadie a ocupar esa silla, mucho mejor, porque esa persona estará construyendo una historia para poderla contar, y su historia se contará aún cuando ya no esté esa persona. Eso se llama legado. Que tu historia se cuente cuando tú ya no estés. Que tus hijos y los hijos de tus hijos te recuerden y digan: nos enseñó a amar a Dios, nos enseñó a honrar a nuestro Padre, hizo un mundo mejor, extendió la mano para perdonar, para abrazar, para creer. No solo pensó en nosotros, pensó en muchos. Ese es el legado de la resurrección. Y tú y yo hemos celebrado la Pascua porque creemos en Jesús. Tú tienes que dar un mejor mañana, un mejor legado. Llénate de historias que compartan el amor. Dios tiene un futuro brillante para ti esperándote, porque te va a bendecir, y el futuro es un corazón lleno de paz. Ese es el legado de la resurrección. Si tú has abrazado a Jesús, ese es para ti. Y si no, yo te quiero invitar que aceptes a Jesús como tu Salvador, que le des una oportunidad, que leas su palabra, que ores a Él y que sepas que Él tiene planes para bendecirte. Dale una oportunidad a Jesús en tu corazón, no en una religión, no en una denominación. Dale una oportunidad al Jesús que murió en la cruz y resucitó, y que no pertenecía a ninguna denominación, sino simplemente era el Hijo de Dios. Dios te bendiga. Vamos a cantar a su nombre.